Gracias damos a nuestro Dios en esta hora una vez más, porque nos ha permitido el privilegio de llegar al trono de su gracia a través de nuestras alabanzas y nuestra adoración. Padre, hemos llegado, oh Dios, en esta tarde con un corazón dispuesto. Hemos llegado reconociendo tu grandeza, Cristo. Hemos llegado agradecidos sabiendo que desde el trono de la gracia tú estás intercediendo a nuestro favor, y que hasta el día de hoy, oh Dios, has traído a nuestras vidas el entendimiento de que por esto y para esto hemos sido creados. Mi Dios, recibe alabanza y adoración de tu pueblo. Sea tu nombre enaltecido, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre honorado a través de nuestra expresión. Te bendecimos, Padre Santo, y te pedimos en esta hora sea tu presencia misma descendiendo sobre este lugar, oh Rey. Toma posición de tu lugar. Tú eres, oh Dios, aquel para el cual este servicio ha sido preparado, para que seas tú, oh Dios, teniendo gozo en tu corazón a través de las expresiones que tu pueblo reconoce que hasta el día de hoy tú nos has guiado en victoria y nos has dado el triunfo en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús nuestro Señor y Rey. Bendecimos tu nombre, Padre amado, te damos las gracias, te glorificamos y en esta hora te reconocemos como nuestro único y soberano Dios, Jehová de los ejércitos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a través de esta ofrenda de palmas, el pueblo de Dios dice al Todopoderoso: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el bendito nombre de nuestro Señor y Rey. Amén. Gracias doy nuevamente a mi Dios por esta nueva oportunidad que nos da de que estemos juntos una vez más. Cristo no ha llegado, así es de que en esta hora hay demanda de parte de Dios de seguir exponiendo y difundiendo su bendito evangelio. Amén. Así es que la palabra declara que hasta que nosotros seamos llevados como iglesia dejaremos de rendir aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es llevar su bendita palabra. Pero hasta que eso sea, cada uno de nuestros días, Dios nos va a permitir, es puesto en nuestro corazón el deseo de seguirlo haciendo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque Él ha mantenido su promesa en cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Amén. Bendigo también la página que Dios ha dispuesto para esta, su casa ministerial. Damos las gracias a todo aquel y le invitamos a que si la palabra es de alimento a sus vidas, la comparta para que otros también se regocijen en ella y reciban el alimento para sus días venideros. Amén. Así es de que, mis amados, gracias doy a mi Rey una vez más y les invito, así como están puestos de pie, a que vayamos a la palabra del Señor y la vamos a abrir en el primer libro de la Biblia, en el primer libro del canon. Los invito a que lo hagamos en el libro de Génesis. Vamos a ver en el capítulo 14 sus versículos del 11 al 16, de lo cual Dios ha puesto en mi corazón titular: ¿qué estaré pagando? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué estas consecuencias llegan a mi vida? ¿Por qué es que yo, tratando de hacer las cosas bien, resulta que estoy recibiendo reveses a lo que yo espero? Amén. Así es de que en esta tarde Dios nos permitirá ver el tema: ¿qué estaré pagando? Una pregunta de cuestionamiento que nosotros le hacemos a Dios sin antes traer a nosotros un autoexamen de cuáles han sido las obras que hemos realizado. Amén. ¿Están ahí, mis amados? El libro de Génesis en el capítulo 14. Veamos sus versículos del 11 al 16 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres,
y demás gente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo me presento una vez más delante de tu presencia, oh Rey de Gloria, dispuesto, Dios, para exponer aquello que tú has dispuesto en mi corazón, siendo, oh Dios, el instrumento para que sean mis labios usados por ti, oh Dios, para que tu pueblo bendito reciba el alimento que en este día tú has traído para nosotros. Padre, nada soy si tu presencia no mora dentro de mí, oh Rey. Soy solamente como uno de los mortales, mas me he convertido, Rey de Gloria, en un ministro que tú has dispuesto para estos tiempos, para exponer tu verdad y que ella traiga vida a todo aquel que la escuche. Y haga, oh Rey de Gloria, rema en ellos para que sus nombres benditos se mantengan en aquel libro que tú ya tienes provisto para cada uno de nosotros en tu presencia. Mi Dios amado, en esta hora te pedimos, oh Rey, sea tu bendita presencia, tomando control de estos labios, tomando control de este ambiente, oh Dios, que se convierte en espiritual, porque tu presencia, oh Dios, domina todo lo material y en ello, oh Dios, nosotros nos sumergimos. Mi Dios amado, gracias te damos por tan grande privilegio, por darnos una vez más el bendito favor de estar creciendo en el conocimiento en ti. Yo te bendigo, Padre, y te doy las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice, amén, amén. Dele un aplauso al Todopoderoso en esta hora. Yo sé que usted lo siente, yo sé que usted se siente regocijado en este día. Yo sé que cosas han pasado a lo largo de esta semana, pero usted es consciente de que Dios siempre ha estado en cada una de las cosas. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos las gracias a nuestro Dios en esta hora. Así es que, como dije, en esta hora Dios nos permitirá abordar un tema que ha puesto en mi corazón titular, ¿qué estaré pagando? Amén. Así es de que a veces nos hacemos nosotros esa pregunta, Señor, ¿qué estaré pagando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué entre tantos de los mortales viene a ocurrirme a mí? Sin embargo, déjeme decirle que cada uno de los acontecimientos a alguien le deben pasar. Pero ese alguien tiene que ser elegido por Dios, no para bien, no para mal, sino muchas veces es por proceso. Así es de que a veces nos hacemos esa pregunta, pero bueno sería, si eso llega a nuestro corazón, preguntarle a Dios, poner nuestra mirada en nuestro pasado, retroceder un poco y determinar qué es lo que hemos hecho, cuáles son aquellas cosas que quizá hemos venido haciendo a lo largo de nuestras vidas. Déjeme decirle que las cosas en nosotros siempre tienen repercusión. Nosotros resulta que recibimos de parte de los días que Dios nos permite resultados de algo que nosotros hicimos en el pasado. A veces son resultados que nos favorecen, a veces son buenos, pero a veces lastimosamente las consecuencias vienen a nosotros y traen catástrofes, traen resultados malos de los cuales nosotros no quisiéramos tener. Pero déjeme decirle que usualmente somos arrastrados nosotros a veces por decisiones que tomamos de una manera apresurada. Es por eso que la palabra determina cuando Pablo habla, dice, porque cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando me hice hombre dejé todo lo que era de niño. Porque el orden en nosotros se debe perder, debe cambiar. Tenemos que antes nosotros juzgar, después entonces hablar, después oír. O sea, nosotros cuando determinamos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros reconocemos que hay algo en nosotros que tiene que cambiar, hay algo en nosotros que tiene que ser transformado. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Será que estamos obrando conforme al mover de Dios? ¿Será que estaremos nosotros dispuestos a recibir el favor de Dios a causa de nuestras obras? Déjeme decirle que si no caminamos en luz, la palabra establece que nosotros lo hacemos en tinieblas, porque solo hay dos mundos a los cuales nosotros podemos llegar: al mundo de la luz y al mundo de las tinieblas, al mundo del conocimiento y al mundo del desconocimiento, al mundo de la justicia y al mundo de la desobediencia o injusticia, de la cual cada uno de ellos tiene sus resultados. Pero ¿cuál es el favor que nosotros recibimos? Porque quizá a veces podemos hacer esa pregunta y estando ya en un tiempo dentro del evangelio, dentro del transitar de Dios, sin embargo no buscamos la luz de Dios. La palabra establece en el libro de Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mas nosotros a veces dejamos la luz, a veces caminamos en tinieblas, a veces preferimos dejar aquello que dice Pablo, mas el día está cerca y la noche está avanzada. Dejad pues las obras que son propias de las tinieblas y revistámonos de la luz de Cristo. A veces tenemos la luz cerca y a veces caemos nosotros en errores, en tentaciones, no porque no haya luz,
sino que nosotros no accesamos a esa luz que ya está a nuestra disposición. La luz en Cristo Jesús, déjeme decirle que aquel que llegó al mundo, puesto que la palabra declara que es la luz del mundo, y nosotros como tales somos seguidores suyos, tenemos que caminar en luz. Pero ¿cuáles son entonces las obras que nosotros realizamos? ¿Cuáles son las consecuencias que llegan a nuestras vidas? Déjeme decirle que cada uno de nosotros, yo sé que busca prosperidad. Cada uno de nosotros busca cada vez ser mejor. Cada uno lo hace. Porque Dios eso espera en cada uno de nosotros. Él no quiere que nos estanquemos. Él quiere que mejoremos día con día, que tengamos éxito, que prosperemos en cada una de las cosas que emprendemos. Sin embargo, nosotros a veces buscamos tener el éxito o prosperar de una manera equívoca. A veces nosotros no lo buscamos de una manera correcta. A veces personas que dicen, no, yo tendré que trabajar fuerte porque quiero conseguir esto o aquello en un determinado tiempo. Habrán otros que dirán, no, de una manera fácil y en corto tiempo, yo puedo hacerme de un dinero mayor del que podría llevarme más tiempo. Y hacen cosas equívocas. A veces se trafican, a veces tal vez se vuelven personas que secuestran o hacen cualquier cosa negativa. Sin embargo, déjeme decirle que de la fuente de donde venga a nosotros lo que podemos llamar éxito, también de esa fuente nosotros recibiremos el resultado. Nosotros podemos a veces decir, no, si yo hago una cosa mala, si yo hago una cosa incorrecta o injusta, entonces el dinero vendrá a mi vida, pero ¿cuáles serán las consecuencias? Hay personas que están pagando consecuencias por obras o actos que hicieron antes, puesto que fueron aplicados en injusticia. Hay personas que se enriquecen de la noche a la mañana porque ponen el tacón a aquellos que están comenzando. O sea, quieren crecer de manera incorrecta, por lo cual la palabra establece que todo aquel que no entra por la puerta, sino que entra por el tejado a donde están las ovejas, la palabra establece Cristo hablando que es un ladrón o salteador. O sea, llevando metas sin poder llegar al proceso. Nosotros a veces queremos alcanzar aquello sin tener que caminar en el sacrificio. Jesucristo, para poder llegar a alcanzar aquello que ya había sido prometido a la humanidad desde el principio de los tiempos, desde Génesis 1:19, Cristo vino a cumplirlo, pero tuvo que caminar un proceso. Cristo tuvo que venir ciertamente como humanidad, creció como hombre, llegó a los 30 años para poder comenzar su ministerio, y después de esos 3 años fueron suficientes para que hasta el día de hoy su nombre bendito sea conocido, y hasta el final de los tiempos Cristo Jesús, la palabra establece que vendrá en las nubes juntamente con los ejércitos celestiales, en los cuales usted y yo como iglesia descenderemos juntamente con él para juzgar a las naciones de la tierra. Pero Cristo tuvo que pasar un proceso de crecimiento, de cumplimiento, un proceso a través del cual tuvo que decirle a Juan el Bautista, cuando éste se oponía a bautizarlo, deja, porque necesario es que se cumpla toda palabra de justicia. Amén. Nosotros a veces queremos transitar de una manera rápida a algo que tiene que llevar un proceso. Así de que la fuente de la cual nosotros traigamos a nuestra vida resultados, déjeme decirle que de esa misma fuente nosotros recibiremos tal vez consecuencias. Hay muchos que se dedican a cosas equívocas, y si nos damos cuenta, noticieros o personas que quizá hemos conocido han tenido un corto tiempo de vida. ¿Por qué? Porque todo en nuestras vidas trae consecuencias, déjeme decirle. No soy yo quien lo habla, sino la palabra lo establece. Por eso la palabra establece que Dios es justo y ama la justicia, y todo hombre recto mirará su rostro, porque la justicia de Dios es aplicable a todo aquel que con conocimiento sin Él en Dios tenga que hacer obras de las cuales Dios se agrade, para que entonces descienda sobre Él aquellas bendiciones de las cuales la palabra dice: probadme en esto y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. O sea, nuestra obediencia es aquella en la cual nosotros tenemos que caminar. ¿Cuáles son las fuentes que traen a nuestras vidas resultados? Déjeme decirle que la palabra establece en el libro de Isaías 3:10 que nosotros tenemos que aplicar justicia para que entonces vengan a nosotros buenos resultados. La palabra establece en el libro de Isaías 3:10: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. O sea, no dice al injusto, no dice al impío. Sin embargo, cuando usted mira el 11, también declara que a los impíos también les será resultado aquella maldad por la que han hecho.
O sea, decida al justo que le irá bien significa, ok, yo camino en transparencia, no me importa si la gente me mira, no me importa si está ahí mi pastor, no me importa si me están viendo ministros de alguna iglesia y que pueden ponerme en mal quizá delante de los hombres, no me importa, porque la palabra declara en el libro de Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. O sea, lo que usted y yo hacemos, déjeme decirle que no es para visualizar el favor del hombre. No es el hecho de que lleguen a nosotros a darnos una palmada en el hombro diciéndonos has hecho buen trabajo. No. Nuestra mirada, déjeme decirle que no tiene que estar puesto en el hombre, sino puesto en aquel que hizo la obra en la cruz del Calvario, para la cual él entregó su vida misma y se declaró que sería él aquel que llegaría con ese rescate a la humanidad desde el principio de los tiempos, y es a él al cual usted necesitamos darle reconocimiento, puesto que la obra bendita de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre derramada de su costado, déjeme decirle que no fue impura, sino fue una sangre que nos lava de todo pecado y nos hace lanzar de la tierra a la vida eterna, a la presencia del Dios viviente. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a caminar conforme a la justicia de Dios? Pensamos nosotros, así como el proverbista, somos sabios en nuestra propia opinión. Tomamos decisiones y esperamos resultados pensando que nuestras decisiones o nuestras obras humanas nos van a dar el resultado que esperamos. Pero ¿quién nos ha dicho eso? Déjeme decirle que en el libro de Habacuc 2:4 es claro y evidente cuando nosotros hacemos obras que no están alineadas al favor de Dios. Por eso es de que en el libro de Habacuc 2:4 la palabra dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, que camina en injusticia, que camina pisoteando a otro, que camina esperando un beneficio personal sin importar si aquel se ha quedado sumergido quizá en la necesidad. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel que hace obras que están fuera del transitar de Dios, obras que están fuera de justicia, obras que están fuera del corazón de Dios en transparencia, para poder Dios entonces delegar bendiciones sobre aquel. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se siente que es él solo egocentrista, se siente que hace la obra por sí mismo, se siente que los resultados llegarán a él, puesto que él tiene la capacidad de hacerlo y recibir sus beneficios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo, habla del justo y no está hablando de un tiempo pasajero. Dice: mas el justo por su fe vivirá. Pero ese vivir no significa, ok, estoy viviendo 70 años, estoy viviendo 80 porque estoy bien. No. La palabra dice: porque el justo por su fe vivirá. Eso trasciende, eso lleva del campo natural, eso trasciende el pensar del ser humano, eso trasciende a la presencia de los mortales y nos lleva a la presencia del Dios viviente. Puesto que cuando Habacuc dice en 2:4, decida al justo que le irá porque él vivirá, él está diciendo que nuestra vida no es una cuestión temporal, no es cuestión de un tiempo determinado acá en la tierra, sino vivir eternamente en la presencia del Dios viviente. Amén. Pero ¿cómo nosotros estamos haciendo la obra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos obrando? ¿Cuál es el resultado de nuestro transitar? ¿Cuál es el resultado de la obra que recibiremos hecha en el futuro? A mí no me responda, puesto que usted y Dios tienen una conexión, ya tienen un enlace, puesto que para eso es la oración. Y oración significa no oro para que el pastor me oiga, no. Yo oro porque estoy hablando con Dios en intimidad. Dios conoce mis palabras, Él sabe qué es lo que estoy hablando con Él y los resultados los recibiré de aquel único que me escuchó. Amén. Así de que ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Déjeme decirle que nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestras decisiones. Las decisiones que nosotros tomemos ahora son la repercusión del futuro. Con esto le estoy diciendo que el presente está formado de acciones que hicimos en el pasado. Llegamos hasta el día de hoy reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque reconocimos que como pecadores en el pasado nosotros hacíamos obras fuera del corazón de Dios. Pero ahora, estando en el transitar de Dios, caminando en luz, nosotros reconocemos que las obras que Dios ha puesto en nosotros nos han vislumbrado, y el presente solamente es una plataforma para llevarnos a un futuro glorioso, para llevarnos a días de cumplimiento, para llevarnos a las promesas que Dios ha dispuesto para nosotros, las cuales nos serán derramadas, puesto que la palabra establece que usted y yo caminamos ciertamente en la obediencia de Dios, no por nosotros mismos, puesto que Dios, al ver nuestra obediencia, Él derrama
bendiciones nos siguen al lugar donde vamos. Vengo de Guatemala, vengo de México, pero las bendiciones no quedaron en mi país. Las bendiciones van, puesto que ellas son parte mía, y a donde yo voy las bendiciones me siguen, cruzan fronteras, se meten a los lugares donde yo me meta, puesto que dentro de mí hay algo, hay un favor de Dios que está declarado, y las bendiciones que Él ya prometió en su palabra me seguirán, llegarán a mí al lugar donde yo me encuentre, y entonces serán vívidas, y entonces yo miraré la mano del Dios viviente en mi vida. Amén. Pero ¿cuáles son las decisiones que nosotros hemos tomado? Vea usted cuál es el favor de Dios en nuestras vidas. Lot tomó una decisión equívoca. Lot tomó una decisión que no era la correcta. Estoy hablando del capítulo 13, que no leeremos, puesto que usted tendrá tiempo de hacerlo si usted quiere llegar a una profundidad mayor del tema. Pero cuando usted se traslada al capítulo 13, usted mirará que ciertamente Abraham descendió de Egipto. Y la palabra dice que entonces comienza todo, puesto que al salir de Egipto para ir en dirección a la tierra prometida, la palabra dice que Abraham se lleva a Sara y se lleva a Lot, su sobrino. Pero vea usted cuál es el favor de Dios. Por eso es que cuando Abraham llega a ese lugar, la palabra dice de que él era muy próspero. Abraham era un hombre muy rico. Usted lo puede ver en el capítulo 13 si usted quiere. Y se dará cuenta que Abraham era un hombre riquísimo. Era un hombre que tenía mucho ganado, tenía plata y tenía oro. Era muy próspero. No necesitaba decirle, trabajar mucho, decirle a sus pastores, a sus trabajadores: hey, necesito que trabajen 10, 12 horas diarias, necesito que agilicen un poco más porque están un poco lentos. No, la palabra establece que Abraham era próspero, puesto que estaba su mirada puesta a lo alto, de donde vendría el socorro de Abraham, que era de la presencia misma de Jehová. Amén. Por eso era que Abraham era próspero. Sin embargo, en el capítulo 13 dice que tanto Lot como Abraham eran bendecidos por Dios. Crecieron abundantemente. Pero dice la palabra que a causa de eso crecieron tanto que el lugar donde ellos estaban establecidos ya era muy pequeño. Vea usted hasta dónde llega la prosperidad de Dios. A ensanchar estacas, ampliarse, crecer, y no porque yo quiero, sino porque Dios encuentra que es necesario para que yo vea su gloria respaldándome. O sea, la gloria de Dios, déjeme decirle, la presencia de Dios llega a nuestras vidas, no porque nosotros seamos lo que somos, no. Por eso existe la palabra misericordia, puesto que en la misericordia de Dios, déjeme decirle, usted y yo estamos envueltos. Por eso Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, yo no hago obras que me hagan ver como mayor. Yo no hago obras para que el mundo me reconozca. Hago las obras que Dios encuentra aceptas, puesto que la bendición vendrá directamente de su mano. La bendición vendrá directamente del trono de gracia, porque es el lugar donde yo tengo que llegar para que Dios derrame bendiciones sobre mi vida, puesto que Él me encuentra justo. Amén. Así es de que vemos nosotros que en las decisiones hay dos decisiones tomadas. Una decisión que toma Lot y otra decisión que toma Abraham. La palabra dice en el capítulo 13 que ellos han crecido mucho en bienes, tienen mucho ganado, tan es así que dice que los pozos para los animales escasean. Ya no son suficientes los pozos. Tanto el ganado de Lot como el ganado de Abraham tienen problemas para beber el agua. Y comienza el problema entre los pastores. Los pastores que dirigían o que cuidaban los animales de Lot contra los de Abraham. Pero vea usted la sensatez, vea usted la sabiduría de Abraham. Abraham llega a Lot y le dice: Lot, somos hermanos, y por ende yo vengo a ti con estas palabras. Tenemos ya mucho ganado, no podemos estar en un mismo territorio todos, pero tienes que tomar una decisión y yo la dejo en tus manos. Sé tú quien tome la decisión para el territorio al cual tú quieras irte. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y no porque tenga mal en mi corazón acerca de ti, sino porque para que los dos prosperemos y Dios nos bendiga en lugares diferentes, siguiendo siempre el orden de Dios. Vea usted cuáles son las decisiones que ellos toman, puesto que había una decisión de misericordia de parte de Abraham. O sea, Abraham le dejó la iniciativa a Lot y le dice: tú decides, tú tomas la que quieres y yo tomo la que tú dejes. Sin embargo, la palabra establece que en la vanagloria de Lot, entonces descendió a él un espíritu carnal, un espíritu del cual no venía de Dios. Y dice que cuando él
vio que todo estaba bien preparado para él. Alza sus ojos y entonces mira la llanura del Jordán. Y dice, este lugar es un lugar de riego, este lugar es un lugar rico, es próspero. Entonces a su mente vino y dijo, no, aquí prosperaré abundantemente en corto tiempo. Aquí tendré mucha riqueza en corto tiempo, puesto que es el mejor lote que yo estoy viendo a diferencia del otro. Y le dice entonces a Abraham, yo tomaré este lugar donde está la llanura del Jordán. Y entonces toma la decisión y se va. Pero vea usted qué clase de decisión él tomó. Vea usted la sabiduría de Abraham. Abraham le dio que tomara la decisión, puesto que él estaba íntegro delante de los ojos de Dios. Abraham dijo, no, cualquiera que sea la decisión de él, yo sé que en la otra donde yo vaya, también recibiré bendición de Dios. Esa llanura iba a ser próspera, aunque Abraham estuviera, pero no se le daría el uso que se le dio a causa del corazón que Lot puso al decidir cuál era el lado que él quería. Y la palabra dice que él alzó sus ojos, Lot, y entonces vio la llanura del Jordán y dijo, no, este lugar es rico en riego, este lugar se parece al jardín del Edén, este lugar se ve que es próspero, este lugar se ve que yo saldré adelante en menos tiempo y seré quizá hasta más próspero que mi tío. Pero vea usted cómo la mentalidad entonces vino a él y entonces la falta de percepción le hizo caer en el error. Él pensó ciertamente en tener beneficio personal. Él pensó ciertamente en traer un beneficio que le diera abundancia en corto tiempo. Pero ¿cuál fue la decisión que él tomó? Pero la tomó de una manera incorrecta. Las decisiones en nuestras vidas, déjeme decirle que traen repercusión. Alguien me decía una vez a la iglesia de donde asistí, después que nos habíamos salido, me dijo, ¿y va a volver a la iglesia o ya no va a volver? Le dije, Dios ha puesto en mi corazón que la decisión que yo como padre de familia tome es algo que repercutirá en mi familia. Si yo tomo una decisión incorrecta, mi familia, si me sigue obedientemente, también caerá en el error. Con esto yo le estoy diciendo, usted tome decisiones en su vida no de una manera apresurada. Tome decisiones en su vida no pensando en usted mismo. Tome decisiones en su vida no poniendo al hombre natural, porque el hombre natural solamente se enfocará sobre las cosas naturales. Pero yo estoy hablando en esta hora al hombre y a la mujer espiritual que van dentro de usted, puesto que es a eso que Dios me envía, a hablar al hombre espiritual que va dentro de usted, el cual tiene que dominar su alma para que su alma se someta y entonces haga la voluntad de Dios, y todo lo que hiciere, le fue dicho a Josué, prosperará, puesto que la palabra del Señor está establecida en cada una de las obras que realice. Amén. A veces nosotros tomamos decisiones, déjeme decirle, que no son las correctas. A veces tomamos decisiones inclinados por las cosas naturales. A veces tomamos decisiones pensando solo en nuestro propio beneficio. Dejamos a un lado la piedad, dejamos a un lado la misericordia, dejamos a un lado la justicia. Y el hombre natural se pone al frente para poder entonces recibir el beneficio como hombre natural. Pero yo no he venido aquí a hablarle al hombre natural. He venido para que el hombre natural sea doblegado por el hombre espiritual que está dentro de usted y de mí. Y usted dirá, ¿de qué me está hablando? Déjeme decirle que nosotros estamos hechos ciertamente de manera tripartida. Cuando usted mira en Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Tesalónica que tienen que mantenerse íntegramente, y no solamente un momento. No es cuestión nada más de que hoy estoy caminando bien y mañana me salgo, puesto que ya me aburrí, me cansé. No. El evangelismo, el cristianismo, déjeme decirle que no es cuestión de contrato de 1 o 2 años. El cristianismo, una vez usted y yo tomemos la decisión más sabia de nuestra vida, es una decisión que repercute a lo largo de nuestra existencia. Y con las palabras que Pablo dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido la fe. Con esa misma perspectiva usted y yo tenemos que caminar cada uno de los días que Dios nos permita, hasta el momento en el que Él nos lleve a su presencia. Amén. Dice así en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz, no dice Dios de conflicto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta
la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la tricotomía, el ser completo al cual yo le estoy hablando en esta hora, es aquel que en el orden de Dios tiene que mantenerse, y no solo cuestión de hoy en la tarde, no solo cuestión de que esta semana yo me mantengo, no solo cuestión de que ya viene abril y viene la Semana Santa y entonces yo nuevamente caigo en las cosas del mundo. No, 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 no. La palabra dice que por completo, espíritu, alma y cuerpo, la tricotomía del hombre, las tres partes que conforman al hombre, sean guardadas, sean reservadas, sean mantenidas irreprensibles. Significa no caer en pecado, no caer en tentación, sino mantenerse siempre en una postura aceptable delante de los ojos de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A eso es lo que nosotros debemos llegar. Pero sin embargo, déjeme decirle que Lot tomó la decisión fatal de su vida. Él tuvo ciertamente falta de percepción. Él se dejó ver por lo que sus ojos miraban. Por eso es de que primera de Juan 2:16, el apóstol Juan dice: porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino proceden del mundo. O sea, las cosas que nosotros visualizamos de manera natural, déjeme decirle que no proceden de Dios. Porque Dios está manteniendo de una manera santa al hombre espiritual que va dentro de nosotros. O sea, las cosas que proceden del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria significa yo quiero esto o aquello y no estoy contento con tener uno, yo quiero tener 2 y 3, tengo 3, yo quiero tener 4 y 5, tengo 5, yo quiero tener 6 y 7, y entonces la vanagloria, el perder del corazón del hombre, déjeme decirle, entonces todo eso no procede de Dios. Por eso es que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:16, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino que proceden del mundo. Y la palabra sigue diciendo de que todo aquello que viene del mundo, porque todos los pecadores, todos los impíos, todos los que hacen las obras del mundo, entonces se han apartado del corazón de Dios. ¿Cómo nosotros entonces estamos haciendo las obras que Dios ha hecho para que nosotros hagamos? Déjeme decirle que esas obras ya tenemos nosotros pisoteadas debajo de las plantas de nuestros pies. Porque ciertamente Juan dice, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino proceden del mundo. Sin embargo, el mismo Juan en 1 de Juan 3:8 dice, mas para esto apareció el Hijo de Dios, para dejar sin efecto, para eliminar todas las obras que son del enemigo. Amén. Nosotros estamos en victoria, nosotros estamos en triunfo, nosotros estamos en una postura en Dios, pero si nosotros caminamos en ella hasta el final de nuestros días. Amén. Pero ¿cuál decisión fue la que tomó Lot? ¿Por qué a Lot le afectó? ¿Por qué leímos lo que leímos, pero no estamos hablando aún de ello? Quiero que tengamos una idea mayor acerca de lo que leímos. Estoy dando un anticipo de aquello que pasó para que entendamos cuál fue la lectura que nosotros tuvimos. Pero en el momento en el que Lot toma la decisión y él dice no, alzó sus ojos y miró las llanuras del Jordán y dijo: estas llanuras ciertamente se ve que son prósperas porque son de riego, yo voy a tener beneficio, no me importa si a mi tío no le va bien, me importa que yo voy a tener éxito al lugar donde yo voy. Si mi tío tiene problemas con la tierra que no es fértil, porque pueden ser tierras que quizás sean estériles, no me importa, puesto que yo estoy enfocado en aquello que vendrá a mi vida. Y a veces, lastimosamente, son las decisiones que nosotros tomamos. A veces vemos cosas en nuestro mañana que pensamos que son las mejores para nuestras vidas y las tomamos como buenas. Sin embargo, déjeme decirle que la palabra es tan clara y evidente, es tan perfecta. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice ella misma, dentro de nosotros hasta partirnos las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón del hombre, dice Hebreos 4:12. Pero nosotros debemos entender que en el transitar de Dios, usted y yo tenemos que tomar las decisiones firmes. Tenemos que tomar las decisiones que nos den a nosotros, déjeme decirle, respuestas que vengan de Dios. La palabra dice en el capítulo 13 que ciertamente Lot decidió irse a la llanura del Jordán. Y él se fue, pero comenzó a prosperar ampliamente y comenzó a extenderse. Y la palabra dice que comenzó a poner tiendas cada vez más lejos hasta llegar a Sodoma. Pero vea usted cuál es el peligro. Cuando él estaba prosperando, resulta que llega a un lugar de perdición que tiempo después fue desaparecido en el juicio de Dios. Llega entonces a poner sus tiendas
pegado a Sodoma, que una vez después fue separada. Una vez separados, Dios dijo a Abraham, Abraham, una vez más, una vez que Lot se había ido, Jehová se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, alza tu mirada, levanta tus ojos, mira hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al poniente. Todo esto que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Te la daré de manera perpetua. Y será tal que tu descendencia será como el polvo. Si alguien puede contar el polvo, podrá contar tu descendencia. Con eso le quiero decir que hasta el día de hoy usted y yo somos el resultado de Abraham. Y no porque seamos judíos, puesto que de la simiente de Abraham la palabra establece que nació David, y de ese mismo simiente nació 14 generaciones después Jesucristo, y de ese Jesucristo, aquel que llegó, el ungido, el Mesías, aquel que llegó al tiempo determinado por Dios a través de la obra que él realizó, aquel que le dijo, Padre, todo está consumado, hecho está. Usted y yo estábamos juntamente con él, y cuando él ciertamente fue llevado a la tumba, usted y yo estábamos, déjeme decirle, en victoria juntamente con él. Y cuando descendió a las posteridades del abismo, déjeme decirle que usted y yo estábamos con él. Y ahora la palabra establece, según el apóstol Pedro, que usted y yo estamos juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, esperando todo aquel tiempo que Dios tiene determinado para que usted y yo lleguemos a su presencia y moremos con él de manera eterna. Amén. Esa es la esperanza de vida que a usted y yo nos deben mantener. Déjeme decirle que una vez separados, Abraham de su sobrino, aquel que ayudó tanto, aquel que le dio un fundamento, aquel que le dio la base para que viviera de una manera piadosa, aquel se fue saliendo cada vez más y más. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de Lot? ¿Cuáles fueron los resultados de la vida que Lot tuvo que llevar? Déjeme decirle que tuvo que caer en cautiverio a causa de sus malas decisiones. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Vea usted que lo que dice entonces el versículo 11 de la lectura que tuvimos. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Déjeme decirle que se presenta entonces un gran conflicto. 4 reyes contra 5 reyes luchando por un ideal. Todos ellos quieren quedarse con bienes, todos ellos quieren prosperar, todos ellos quieren quedarse con botines y entonces ser cada vez mayores en su reinado. El rey de Elam y el rey de Sodoma tuvieron que irse al conflicto. 5 reyes contra 4 por un solo ideal. Hacerse de bienes, ganar todo el provecho que pudieran para poder entonces vivir en el deleite. Nosotros sabemos que vivir en el deleite trae también sus complicaciones. Todo tiene limitación en Dios. Se puede vivir de la manera que uno puede, siempre y cuando esté direccionado en el favor de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que estaban ellos dirigidos por un gran rey llamado Kedorlaomer. Pero la palabra establece que Kedorlaomer fue vencido por Abraham. Fue vencido por él y sus 318 criados nacidos en su casa. Y a eso llegaremos en unos minutos. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? ¿Por qué Lot, después de su mala decisión, después de no tener perspectiva, después de visualizar aquel lugar a donde Abraham le había dado a escoger, de lo cual podía recoger prosperidad de Dios en un lugar donde su corazón no hubiera sido tocado? Pero él entonces decidió tomar un lugar en el cual le vino al corazón llegar a la prosperidad de una manera más rápida y quizá mayor que su mismo tío. Tomaron también todos los bienes de Lot. Fueron llevados todos juntamente con Lot. Sin embargo, cuando viene el juicio que Dios lleva a Sodoma y Gomorra, la palabra establece que ni siquiera 10 justos fueron encontrados. Sodoma y Gomorra, aquel lugar a donde Lot se fue a vivir, déjeme decirle que lo acercaba cada vez más al pecado. Por eso ciertamente Abraham liberta a Lot y lo trae de regreso con 318 criados nacidos en su casa. ¿Qué significa eso? Si eran criados, ¿cómo ellos tenían el privilegio? Vimos en el capítulo 13 que ciertamente Abraham era riquísimo. La palabra dice que tenía muchísimo ganado, tenía plata y oro, tenía ciertamente muchas de las riquezas. Pero ¿acaso era él despiadado? ¿Acaso era él aquel que hacía pasar como mártir a los demás? Déjeme decirle que Abraham, según la palabra establecida, era buena persona delante de sus criados. Por eso los preparó,
Por eso de que los criados tenían la misma visión que tenía Abraham. Por eso Abraham no tuvo que tomar a todos los que tenían su casa. Tomó solo a aquellos que tenían un corazón noble. Con eso yo ahora traslado a la iglesia. ¿Cuál es nuestro corazón, nuestra postura? Podemos estar dentro de una casa numerosa que sea, sin embargo no todos están listos para la batalla. No todos están listos para el combate. No todos tienen la misma visión que se tiene dentro de la casa ministerial. No todos somos parte de la iglesia que Cristo ha establecido con fines suyos. No estamos preparados todos para salir al combate espiritual, de lo cual nosotros mismos tendremos que entregar cuentas. Por eso es de que Abraham tomó solamente a 318 y los historiadores establecen que posiblemente tenía como 1000 criados. Pero ¿por qué no tomó a un ejército más numeroso? ¿Por qué no pensó y dijo, entre más lleve es más segura que tendré la victoria? Él tomó a los 318, puesto que fue lo que Dios había puesto en su corazón, y no para glorificarse él, sino para glorificar a Dios en el combate. Cuando usted se enfrenta por usted mismo, déjeme decirle que la palabra establece que usted y yo podemos ser abofeteados. Pero cuando vamos, así como David a Goliat, cuando le dice David a Goliat, hey Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo me presento delante de ti solamente con una honda, pero yo vengo delante de ti con la presencia del Dios viviente, de lo cual yo tengo la victoria ya ganada, puesto que en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios, entonces te derribaré y tu cabeza me será puesta en la mano como victoria, para que el Dios de todos los tiempos sea enaltecido. Amén. Nuestras decisiones tienen que contar cuáles son los resultados que nosotros tenemos. Déjeme decirle que él se presenta con 318 criados nacidos en su casa. Nacido bajo una misma visión, nacido bajo un mismo sentir, nacido bajo un mismo propósito, nacido bajo un mismo deseo de que todas las cosas prosperen, no por el hombre, sino porque Abraham sabía que Dios iba a ser glorificado con esos 318, y no era porque él llegara como líder, sino que era Dios glorificándose, que contra un ejército de 4 o de 5 reinos, aquel que Dorlaomer tenía que quedar avergonzado, puesto que era Dios con un número pequeño, 318 dominándolos, porque el nombre de Dios necesitaba ser glorificado. Amén. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra meta? Como hijos de casa, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que esperamos en el día de mañana? ¿Qué es lo que como hijos de la casa nosotros queremos que Dios haga en la obra el día de mañana? ¿Cómo lucharemos nosotros contra los campos espirituales si nosotros mismos quizá no estemos preparados para ese propósito? Aquellos dice que fueron preparados por Abraham, preparados puesto que sabía que podía llegar el momento de la necesidad. La iglesia está teniendo esa necesidad desde el principio. La iglesia hace más de 2000 años tiene ya la necesidad de estar preparados para combatir contra lo que Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores que habitan en las regiones celestes y contra hacedores de maldad. Usted y yo hemos sido preparados no para quedar bien con nadie, hemos sido preparados para caminar firme, reconociendo que nosotros hemos sido llamados a ser parte de casa, y como parte de casa tenemos que ser ministros que en todo momento estén preparados para agarrar las armas espirituales, combatir contra el enemigo. Y no me importa si quien dirige la iglesia me dice o no, no importa si un hermano me invita o no, no importa, porque yo estoy firme reconociendo que el llamado no lo he tenido del hombre, lo he tenido de Dios, porque fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario, y es a ese Cristo y su obra redentora a la cual yo le rindo loor, agradecimiento, puesto que reconozco que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y aquel que vino a morir a la cruz del Calvario ahora me da vida y vida en abundancia. Amén. Ciertamente las consecuencias que Lot tuvo en su decisión fueron muy fuertes. Usted se recuerda quizá del pasaje del rey David. David fue un gran adorador de Dios. Sin embargo, tuvo el error de caer en el adulterio. Y la palabra dice que por esas consecuencias tuvo que padecer en sus generaciones. Pero la decisión que Lot tomó, déjeme decirle que también tuvo sus consecuencias, tuvo sus complicaciones. Vea usted por qué. Porque Lot había dejado su corazón en Sodoma. Lot había sido rescatado ciertamente del cautiverio a través de su tío Abraham.
Pero capítulos más adelante, en el capítulo 19, usted encontrará que Lot nuevamente se encuentra en Sodoma. Aquello que él dejó allá, su corazón se había quedado. El rescate de su vida y la de su familia había quedado a un lado, puesto que él puso su corazón en aquellos bienes que había dejado. Y la palabra dice que él vuelve nuevamente al lugar donde él tenía todos sus bienes. Lot tenía su corazón, déjeme decirle, en Sodoma. Pero cuando llega el juicio de Dios, la palabra establece que también Lot perdió todo. Ese es el final de nuestras obras. Ese es el final. Hay personas que dicen, escuchaba yo a alguien que dijo, no pude dejarle ni herencia a mis hijos porque me robaron mi casa. Pero ¿por qué no das una mirada al pasado? Puesto que este era un hombre que tenía también mal testimonio. Las obras que nosotros tengamos, déjeme decirle, que repercutirán en nuestras generaciones. Queremos hijos prósperos, queremos hijos que sean bendecidos por Dios. Es ahora que está el tiempo en el cual Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que ser sabios. El proverbista dice, porque el camino del sabio es para arriba, para alejarse cada vez más del Seol que está abajo. Tenemos que aprender a ser sabios, a hacer obras que traigan a nuestras generaciones para una bendición en Dios. Déjeme decirle que Lot ciertamente tuvo beneficio y bendición al principio. Tuvo él prosperidad al principio, pero todos sus bienes se quedaron en un lugar que iba a ser sepultado. Todos sus bienes se quedaron en un lugar que iba a desaparecer. Porque luego viene el juicio de Dios a Sodoma y todo lo que está en Sodoma se queda perdido. Todo se quema, todo se incendia, todo se pierde. Y Lot también pierde no solamente sus bienes, sino pierde también a su familia. La palabra establece que cuando está saliendo él y su familia de Sodoma, su mujer voltea a ver y entonces queda convertida en una estatua de sal. Génesis 19:26 habla de eso. Pero cuando ella voltea, entonces se convierte en una estatua de sal. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Por qué comenzó bien saliendo del peligro? ¿Por qué comenzó bien saliendo de la tentación? ¿Por qué al salir bien no pudo mantener ese ritmo y entonces torna su mirada al pasado? Porque su corazón estaba puesto en el pecado. Su corazón estaba puesto en la vida que había llevado. Su corazón estaba puesto en los bienes que había dejado en la parte de Sodoma. Y aquella mujer comenzó bien el recorrido. Aquella mujer comenzó huyendo bien del pecado. Pero entonces torna su corazón una vez más a ser tomado y absorbido por la obra del maligno. Voltea su mirada y entonces queda convertido en sal. Y cuando usted sigue viendo el capítulo 19 de Génesis, usted encontrará que ciertamente las dos hijas de Lot lo hicieron caer a él en un pecado llamado incesto. Aquellas dos, juntamente con su padre, que estaban viviendo en una cueva, la palabra establece que pensaron que era el único hombre y que ellas no iban a tener descendencia. Lo emborrachan, se mete la mayor, al día siguiente lo emborracha, se mete la menor y de ahí nacen dos tribus. La tribu de Moab, que nació de la hija mayor, fueron los moabitas. Y la tribu de la menor, aquella que también se metió con su padre, de ella nacieron también la tribu de Benjamín, los que fueron conocidos después como los amonitas. Dos tribus que fueron enemigos de Israel hasta la fecha. Dos tribus que atacaron a Israel en su recorrido de Egipto a la tierra prometida. Dieron origen a dos tribus que fueron enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por una decisión mal tomada de su padre desde el principio. Aquel que tomó una mala decisión tuvo que perder sus propiedades, sus bienes, tuvo que perder a su familia. Y la palabra dice que al final tuvieron que vivir en conflicto como familia. ¿Cuáles son los resultados de nosotros? ¿Cuáles son los resultados de las decisiones que nosotros tomamos? ¿Tomaremos una decisión como la de Lot pensando solamente en la prosperidad material? ¿O estaremos en la piedad, en la misericordia de Abraham, pensando que cualquiera que sea el lugar donde nosotros vayamos, la bendición viene de lo alto, puesto que nosotros estamos ya sumergidos en la presencia y el propósito de Dios, y sin importar a dónde vayamos, la presencia del Dios viviente va con nosotros? Y como dijo Moisés a Jehová, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Sin embargo, a nosotros nos fue dada la promesa para que en Hechos 2:4 se cumpliera en nosotros en el día de Pentecostés, en el cual el Espíritu de Dios fue derramado sobre cada uno de los
los presentes. Y ese Espíritu de Dios, que es la extensión del Cristo viviente, para nosotros nos empodera, nos da entonces la autoridad en Dios para entonces declarar en el nombre de Cristo Jesús que toda obra del maligno que llegue a nuestras vidas será repercutida, será enviada, será llevada a través de dardo maligno, puesto que en nosotros opera aquel del cual nada hay imposible. Amén. ¿Cuál es entonces la obra que en nosotros tiene que prosperar? Por eso el proverbista en Proverbios 14:12 dice: porque hay caminos que al hombre parecen derechos, rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál es la vida que nosotros estamos llevando? Estamos pensando que el día de mañana seremos prósperos. Estamos pensando que el día de mañana llegará a nosotros una cantidad caudalosa en la cual nosotros nos sentiremos prósperos materialmente. O estaremos caminando como Abraham. Y es a ello lo que yo vengo. Yo no vengo a alimentar una decisión de Lot. Yo vengo a alimentar una decisión sabia de Abraham. Yo no quiero que usted piense que en la mentalidad de Lot usted tiene que ir a los lugares de los pastos de riego donde usted podrá recibir abundancia, sino que aquellos que en Cristo Jesús, el salmista dice: porque Él os llevará, Él os pastoreará en lugares de remanso, en agua de reposo nos hará descansar y nuestra alma tendrá reposo en su presencia. Esa es la mentalidad que usted y yo tenemos que tener. Tomamos una decisión. ¿Será que está alineada a Dios? ¿Será que los resultados vendrán de Él? ¿O estaré tomando una decisión personal de lo cual yo tendré que sujetarme a las consecuencias de las decisiones que yo tome? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Porque es que nosotros tenemos que mirar cuál es lo que nosotros estamos por hacer. Al salir de mi pueblo, allá de donde somos originarios, de salir de mi pueblo al centro de la ciudad de Retauleu, hay una línea férrea. No sé si todavía esté, pero en la línea férrea siempre había un rótulo antes de pasarla y decía: alto, mire, oiga, cruzadía vía férrea. Eso significa peligro, poner atención, mirar que el tren puede pasar en cualquier momento y entonces desapareceremos. Y fue algo que ha marcado mi vida. Alto, mire, oiga, cruzadía vía férrea. Determínese en qué vida estamos viviendo. Determínese cuál es la razón por la cual usted y yo estamos caminando en el transitar de Dios. ¿Cuál es nuestro transitar? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos durante la semana? ¿Se oculta del ojo del hombre? ¿Se oculta de todo lo que usted hace pensando que Dios no lo mira? Déjeme decirle que el ojo de Jehová, la palabra dice que está sobre nosotros 24/7. Cada uno de los instantes que nosotros pensemos que Dios no nos está viendo, déjeme decirle que Dios lo está haciendo. Quiero ir acercándome al final. En el libro de Salmos, en el capítulo 24, déjeme leerle los versículos del 1 al 4. ¿Quiénes irán a la presencia de Dios? ¿Serán aquellos que tomen sus propias decisiones? ¿Será que así como Lot, que tuvo que tener un final desastroso por tomar una decisión que no era la correcta, poniendo su corazón en las cosas materiales y teniendo resultados desastrosos? ¿O será como Abraham, que una vez separado de Lot, Dios le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente, y todas las tierras que tú ves te las daré a ti y a tu descendencia de manera perpetua? ¿Cuál será la decisión que estaremos tomando? Vea usted lo que dice en el Salmo 24 del 1 al 4. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El salmista reconoce su postura, se siente minimizado, se siente nadie, porque siente que como hombre está en un lugar pecaminoso. Pero dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Maneja también una postura. Cuando él dice al monte de Jehová, no está hablando de los olivos, ni está hablando de un lugar terrenal. Él está hablando
de un lugar que está en la presencia del Dios viviente. La palabra establece que en el tercer cielo, aquel que dijo hace 14 años, conocí a un hombre, si en la carne, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, que subió al tercer cielo, si en la carne, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, y vio cosas que no le son dadas a revelar. El monte de Jehová está en las alturas, en el tercer cielo. Por eso el salmista no está hablando de un monte terrenal acá de manera física. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién llegará a la presencia del Dios viviente? Y hay dos elementos que tenemos que llenar. Queremos llegar a la presencia de Dios. Queremos vivir un evangelio que no es de Cristo sino de hombre. Queremos llegar a unas supuestas verdades que nos están dando entretenimiento acá en la tierra. El salmista viene a nuestras vidas y ahora nos da este bendito modelo a seguir. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién llegará a su presencia? Dice: el limpio de manos. No estoy hablando de lavarnos las manos con jabón, alcohol, cloro, lo que usted quiera. No. Yo no estoy hablando como habló un predicador una vez que lo escuchaba y dijo: si 5 veces yo predico, las 5 veces me baño. Yo no estoy hablando de ese concepto. Yo no estoy hablando de una limpieza física, porque Dios lo que busca en nosotros es el hombre interior. Dios lo que busca en nosotros es la transparencia con la que usted y yo nos presentemos. El limpio de manos, ¿qué obras estamos haciendo? El limpio de manos significa: yo purifico mis manos con la obediencia que debo a Dios a través de su palabra. El limpio de manos significa: yo hago obras que trasciendan, no que queden al hombre, sino que lleguen a la presencia del Dios viviente. Mis manos son instrumentos que Dios usa para glorificar su nombre y dar a conocer que en las manos que Dios ha puesto en mí no son solo tangibles, sino hay dentro de ellas un poder del cual Cristo dijo: y estas son las señales que seguirán a los que creen en mí, a los que tienen fe en mí. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esas manos no son manos con las que usted pueda solamente tocar dinero o cualquier cosa que tenga vanagloria a su corazón. Limpio de manos significa: cuáles son tus obras, cuál es tu hacer diario, cuál es tu testimonio, qué es lo que tú haces en el diario vivir, cuál es tu vida cotidiana delante de los ojos de Dios. Limpio de manos y de puro corazón. A mi vida han llegado ciertos testimonios y me ha dolido ver cómo hermanas que he conocido ya de tiempo, las miradas que presentan delante de las demás son miradas de ira, de rencor, de enojo, miradas que quisieran incluso matar con ellas. Y me ha dolido ver cómo el Dios de todos los tiempos aún no ha hecho la obra en ellos. ¿Por qué no se han dejado procesar? Algunos que quizás son limpios de manos, haciendo obras productivas, pero no de limpio corazón. Las obras que hacemos para que trasciendan tienen que venir de un puro corazón. De lo contrario quedarán como obras que se han hecho nada más comunitarias. Si las obras queremos que salpiquen los cielos, déjame decirte que tus obras tienen que ir alineadas. Por eso el salmista dice en el Salmo 24, 3 y 4: ¿quién subirá a la presencia del Dios viviente? Los que estén limpios de manos. Obras productivas, obras que ensalcen y glorifiquen al Dios viviente. Y de puro corazón, aquellos que dice la palabra que no han elevado su alma a cosas vanas, aquellos que no han puesto su corazón en las cosas terrenales. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5: y no pongáis vuestro corazón en cosas terrenales, las cuales son idolatría. ¿Cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo? Justos con unos e injustos con otros. Me duele el corazón cuando veo a hermanos hacer ademanes de justicia delante de sus ministros. Y me duele mirar cómo aplican injusticia fuera de la presencia de ellos. ¿A quién le entregarás cuentas tú? ¿Al hombre? ¿Le entregarás cuentas a Dios?
¿O a quién se las entregarás? Pablo dice en 2 de Corintios 5:10: porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno dé lo que hizo cuando estuvo, mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. ¿De quién te cuidas tú? ¿Del ojo humano o te cuidas de aquel ojo que está puesto 24 horas los 7 días sobre ti? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Te has preguntado alguna vez del peligro que tú corres teniendo un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios? ¿Te has preguntado qué es estar con un pie haciendo el pecado y con otro pie escuchando la voz de Dios? ¿Te has preguntado por qué fue que el apóstol Pablo dijo que no se ponga el sol sobre tu enojo? ¿Te has preguntado alguna vez, si Cristo viniera esta noche y tú tienes un pie en el pecado y otro pie puesto a escuchar a Cristo, cuál sería la reacción de Él cuando venga por su iglesia? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es ese lugar de tormento que quizá tú no hayas oído bien? ¿Cómo es? ¿Te has preguntado que el infierno, siendo de tormento, es algo temporal, pero que a los impíos espera algo eterno, que es aún más pecaminoso que aquello que está en el corazón de la tierra? Yo te invito en esta hora a que reflexiones y te determines. Harás obras que no están acordes a la voluntad de Dios. Y tú pensarás: yo estoy joven, tengo muchos años por delante. ¿Te has preguntado cuántos años vas a vivir? ¿Te has preguntado si no esta noche las palabras de Jehová a aquel insensato que tenía muchos bienes, diciéndole: Jehová, necio, que no ves que esta noche vienen a pedirte tu alma? Y todo lo que tú has albergado, ¿para quién será? ¿Será para tu yerno? ¿Será para tu nuera? ¿Será para tus generaciones que no has conocido, pero que vendrán también con un corazón pecaminoso? Determínate en esta hora. Haz el bien para tu salvación. No hagas el bien para el mal para tu generación. ¿Quieres vivir? Será solamente a través de su palabra, porque esta palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Amén. Quiero invitarte en esta hora, amado pueblo, que te pongas de pie. Importante es cada instante de nuestras vidas ponerle importancia a la palabra de Dios. Importante es reconocer que Dios usa instrumentos para hablar a nuestras vidas. Dios usó mis labios, no con mi palabra, sino con la palabra que es suya.